todos, bienvenidos a nuestro podcast semanal, todo sobre biología y salud. El día de hoy estamos muy contentos, ya que les vamos a presentar el tema inseminación artificial y fecundación in vitro. Gracias al Instituto Fértil 13 por ser partícipe en este podcast. A continuación todos se presentarán. Yo soy Jimena Ruiz, jefa de instituto. Yo soy Valentina Peregrino, ginecóloga especialista en inseminación artificial. Yo soy Tania Arias, soy ginecóloga especialista en fecundación in vitro. Yo soy Rosario, ginecóloga especialista en fecundación in vitro. Yo soy Diego García, embriólogo especialista en inseminación artificial. Bueno, primeramente vamos a hablar de la fecundación in vitro. Muchas gracias a la ginecóloga Tania y Rosario por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto. Un gusto igual. Es un placer estar este día con ustedes. ¿Nos podrían decir en qué consiste esto? Citando a la doctora, ginecóloga y obstetra, subespecialista en medicina, Wagnero 2015, menciona que la fertilización in vitro se define como la técnica de reproducción asistida que involucra fecundación extracorpórea. La técnica consiste en una estimulación ovárica controlada mediante aplicación de medicamentos a la mujer, con la intención de obtener múltiples folículos. Para que sea más fácil, podemos decir que la fecundación in vitro es una técnica, es una reproducción asistida en la cual el óvulo se fecundará fuera de la mujer, para que cuando tenga el óvulo ya fecundado se introduzca por vía uterina hacia la mujer. Y bueno, ¿en qué casos podríamos realizar este procedimiento? Bueno, las personas o parejas pueden recurrir a esto si tienen un daño u obstrucción en las trompas de falopio. Esto a su vez va a imposibilitar el recorrido de los óvulos fecundados para poder tener una concepción exitosa. También si se tiene el trastorno de la endometriosis. Este trastorno ocurre cuando el útero generalmente está rodeado por un tejido. En la endometriosis, este tejido crece fuera del útero. Esto ocasiona diversos problemas en las trompas de falopio, en el útero, y no logrando una ovulación perfecta. ¿Y cuál sería el precio aproximado de este método? Pues el precio estimado varía de instituciones y el proceso o las necesidades que tengan esas personas, pero se estima que varía de entre 60,000 pesos mexicanos a 100,000 pesos mexicanos aproximadamente. Un precio bastante elevado, la verdad. No es muy barato. Existe la fecundación in vitro convencional. ¿En qué consiste cómo se hace este procedimiento? Bueno, en una placa se va a seleccionar el óvulo de la mujer y con ayuda del esperma seleccionado, de los espermas seleccionados, cabe mencionar que se van a seleccionar varios espermas. Estos se van a básicamente vaciar en el óvulo y van a entrar en el óvulo de manera natural. Esto sería la fecundación in vitro convencional. Si se fijan, es una manera muy fácil. La fecundación, existe otro tipo de fecundación in vitro, que es una inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Esta ya tiene un nivel de complejidad un poco más alto y consiste igual está nuestra placa, el óvulo seleccionado, pero aquí la diferencia es que con la microinyección, hagamos que esta es la microinyección, ya vamos a tener nuestro espermatozoide ya previamente seleccionado por el embriólogo. Este va a entrar en el óvulo y va a hacer un pequeño agujero, con la presión pues va a entrar, entonces se saca la microinyección y quedaría introducido ya el espermatozoide dentro del óvulo. Es un poco más complejo, como se darán cuenta, y en esto consiste. ¿Y cuáles son las estadísticas? Citando al doctor Salcedo, ginecólogo, y a Barranquero, embrióloga, las estadísticas se estructuran de esta manera. Bueno, si se darán cuenta, la probabilidad de éxito entre las mujeres menores de 35 años o 30 años tienen más probabilidad de un 40% de ser exitoso este tratamiento.
entre más va aumentando la edad, es más difícil de que se pueda concebir el embarazo. Bueno, muchas gracias hoy por estar aquí con nosotros. La verdad, desde hace mucho tiempo en nuestro podcast no teníamos un tema tan interesante del que pues casi no conocíamos mucho y agradecemos mucho eso. Pues sí, muchas gracias por estar aquí, por tener a unas personas tan capacitadas como ustedes. Muchas gracias. La inseminación artificial consiste en colocar dentro del útero de la mujer una muestra de semen ya preparada o líquido seminal con el propósito de aumentar la efectividad en el proceso fértil, así como aumentar puede ser la capacidad de los óvulos, así como aumentar el proceso y disminuir el riesgo de contraer enfermedades. La muestra preseminal requiere de una preparación especializada, ya que la pareja o el donante del esperma deberá extraer la muestra el mismo día de la preparación para poder lograr un lavado. A esto se refiere a limpiar las impurezas, las bacterias y los espermatozoides muertos, además de que los espermatozoides que se quedaron van a intentar hacer que se hagan más fuertes para poder lograr una mayor asertividad en la fecundación del óvulo. Bueno, ¿este procedimiento tiene fallas? A veces sí, ya que existen diferentes casos como a veces la mala alimentación, el consumo de drogas, el tabaquismo, consumir alcohol o incluso los factores medioambientales en el lugar en el que están. Además de que puede lograrse que gracias a la mala continuación de la fecundación del óvulo, este puede hacer que termine afectando y no logrando el propósito del que se pidió. ¿Y cuál es su precio? Fíjense que cuesta entre 20,000 o 40,000 pesos mexicanos. Aquí hay un claro ejemplo resumido, en donde no hay mucha complejidad, entonces el precio pues obviamente va a disminuir a tal punto de que sea un poco más accesible, digamos. Además de que la inseminación artificial es uno de los métodos para las personas estériles más sencillos y más accesibles, ya que los demás precios de los demás métodos son un poco más caros. Y pues, eso sería todo. Nuestra doctora Ruiz nos dará las diferencias entre la fecundación in vitro y la inseminación artificial. Bien, en el caso de la inseminación artificial se realiza de manera ultrauterina, mientras que la fecundación in vitro se lleva a cabo en un laboratorio especializado para posteriormente introducir el embrión en la madre. También tenemos que en ambos procesos se puede utilizar lo que es esperma donado. Sin embargo, únicamente en la fecundación in vitro se puede utilizar un óvulo donado. Bueno, por último tenemos lo que pues, es el costo, que en la fecundación in vitro sí es mucho más caro, ya que requiere de un equipo médico mayor y de un proceso más largo. Y bueno, pues esas son las principales diferencias. Y bueno, muchas gracias. Y gracias a usted por estar aquí hoy con nosotros y hablar tan apasionadamente del tema. Muchas gracias. Ustedes, gracias. Agradecemos mucho su presencia el día de hoy en este podcast. Agradecemos también mucho la presencia de los especialistas que nos informaron mucho del tema, un tema que pues es muy interesante y del cual no sabíamos mucho. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast, la siguiente semana. Adiós. Gracias.